Buenas tardes. Exposiciones grupales sobre la solución del caso del explorador de la caverna, según la teoría crítica del derecho. Constituye un aspecto fundamental el estudio de los métodos del caso de los exploradores de la caverna, porque dentro de la enseñanza del derecho, los estudiantes, desde los primeros teorías jurídicas, formación jurídica, aprenden a conocer y comprender la importancia de los hechos, las argumentaciones jurídicas y las diferentes posturas que giran en torno al derecho. Esto influye en la determinación final de un caso. El caso de la caverna, de los exploradores de la caverna, trata de 5 hombres que fueron atrapados en la caverna. Uno fue sacrificado y 4 de ellos fueron procesados por el homicidio del sacrificado. Mediante la narración de la presente historia, el mismo autor Fuller propone que es un caso complejo y lo relaciona a la diversidad de puntos de vista, que lo relaciona con varias diversidades dentro de un mismo punto de vista. Expone que el naturalismo es el tema en que se puede ajustar el caso, porque una situación que puede ser propio de los hechos y que le corresponde valorarlos según los protagonistas. Ya entrando en tema, los hechos del caso se pueden resumir así, como ya yo había dicho, que 4 personas fueron salvados mientras uno fue justificado. Los mismos que fueron salvados testifican que el mismo Wilmore preguntó que si comiéndose uno de ellos podían sobrevivir los otros. Finalmente se tiraron los dados y él fue quien quedó sacrificado. En el momento del sorteo, antes del sorteo, ya Wilmore no quería hacer el sorteo, parece que ya tenía miedo, pero como quiera se hizo y se hizo el sacrificio. En ese entonces el tribunal se encontraba integrado por 5 ministros. Los 5 ministros, cada uno tenían una postura diferente. Ellos emitieron 5 votos. Por la mayoría, la confirmación de la sentencia condenatoria era la horca. Los 5 magistrados asumieron diferentes posturas filosóficas, desde la positivista y naturalista, la jurisprudencia sociológica y el realismo. El resultado de la votación fue que 2 personas votaron por la culpabilidad, ambos eran positivistas, 2 magistrados votaron por la absolución, adhiriéndose a la corriente del naturalismo, y el 5.º magistrado, también positivista, renuncia a participar en la decisión. El fundamento del voto de Turpin, quien era el presidente de la corte, dejó en claro su postura positiva, que decía que hay que cumplir con la ley. Él encontraba culpable a los acusados y manifestaba que había que respetar la ley para evitar el estímulo de sus transgresiones. El fundamento del ministro Foster pretendía encaminar el caso desde su visión naturalista, intentando justificar los hechos que, según él, no pueden juzgárselo a partir del derecho positivo, sino del derecho natural, ya que el estado de naturaleza reinaba moralmente en los exploradores. Según Turpin, en su argumentación encuentra inocente a los acusados. Con este caso se pone en juego no solo el futuro de los acusados, sino el derecho de Commonwealth, que en ese tiempo era el derecho que se ejercía. El derecho mismo dice que será condenado por el sentido de lo común, debido a que el común popular, diciendo de la condena de los acusados, entonces se dice que los acusados tuvieron culpa alguna, pero entonces el orden jurídico no habrá pretendido realizar justicia en ese caso y también sería condenado. También se afirmaba que había 2 fundamentos para anotar la inocencia. En primera medida, este caso no puede aplicarse al derecho positivo de Commonwealth,
sino al derecho natural, porque el derecho positivo presume la posibilidad de la coexistencia de los hombres en sociedad, y al desaparecer dicha condición desaparece la fuerza del derecho positivo. Los acusados se encuentran justificados moralmente por haberse regido por un contrato social preestablecido por ellos, y más específicamente por la víctima. Además, debe tenerse en cuenta que la vida humana no tiene el mismo valor en el estado de sociedad civil que en el estado de naturaleza. O sea que para el derecho civil la vida vale más que en una situación de necesidad fisiológica. En segundo término, el derecho positivo es aplicable, que sea aplicable no tiene por qué ser escrito ni literal. No importa tanto la palabra, sino el propósito, porque hay personas que violan la palabra, pero no violan la ley. El voto y fundamento del ministro Taitin dice que no encuentra justo que se le haya acusado de asesinato, porque la sentencia de la Corte para la argumentación y justificación de su postura fue criticada por él mismo, por admitir un voto plagado de argumentaciones contradictorias y falacias, por lo cual declaraba incompetente a la Corte. Según el pensamiento de Foster, los acusados a matar a Wilmore estaban ejerciendo los derechos conferidos por el convenio, y mientras que continuaba equivocándose con el propósito preventivo de la ley, pero así tampoco se ve el derecho positivo. Es criticable este fundamento al hecho de que considera la prevención como único propósito de las leyes penales. También se equivoca al considerar similares al caso de tratar y defender a la misma vez. Obviamente, con defensa propia se actuó impulsivamente y no internacionalmente, como ocurrió en el caso americano. Otro fundamento es el de King, que a pesar de no estar de acuerdo en su totalidad con los contenidos de la ley, cree que la solución no es dejar de aplicarla tal cual está escrita, sino modificarla, pero que esté en función del Poder Judicial y que se pueda demostrar la postura positivista. Este piensa que sus colegas fracasaron al no distinguir el aspecto importante de la Corte, si el jefe ejecutivo debía o no concederle clemencia a los acusados. Mientras que el fundamento y el voto del ministro Hampton, que era un hombre práctico, realista, piensa que siempre hay que tener en cuenta la realidad para resolver cada caso en particular, y critica a Twinpenny y a Trinity por querer detenerse del problema. Este consideraba que los acusados son inocentes y la sentencia debe ser revocable. Este decía que el gobierno es un asunto humano, los hombres son gobernados por palabras sobre el papel o por teoría abstracta, no son gobernados por palabras por papel, sino por otro hombre. Debería de tratarse de las formas y los conceptos abstractos como instrumento y resolver cada caso, acomodando ese instrumento para obtener la solución más conveniente. Este decía que hay que tener en cuenta la realidad. El caso ha despertado enormemente el interés público y la gente en su mayoría piensa que no deberían ser condenados. También dijo que las tres formas de escapar del castigo, la primera se agotó cuando el fiscal decidió abrir el caso, la segunda y la equivocación más crucial en la que están los jueces es pensar que se haría justicia si el Poder Ejecutivo conmuta la pena. Pues si tomaran en cuenta la realidad, comprenderían que el jefe del poder es un hombre de edad avanzada y con conceptos muy rígidos, y que el clamor público tiene sobre todo un efecto contrario al deseado por los jueces. Y la tercera y más aceptable forma es la solución, ya que nadie pensaría que al absorber a esos hombres la ley se vería más forzada de lo que fue expuesta al crear la excusa de la defensa propia. Análisis e interpretación de esta postura. Estos juicios de valoración emitidos por los ministros en torno al caso va a permitir comprender primero que en la relación de la parte fática no existe una sola percepción de los hechos, sino se dan diferentes ópticas a considerar.
desde aquellos que otorgan la transgresión de la ley con intencionalidad hasta que se considere que por los sucesos ocurridos desvienen en un acontecimiento excepcional. Es urgente y peligroso morir por inanimación. En fin, se ha comprendido que en toda acusación que se formule debe recogerse diversos aspectos fundamentales del caso que garantice una objetividad en la reconstrucción de los hechos y que pueda permitirse realizar una buena investigación a fin de establecer una adecuada aplicación del derecho. En todo caso, los hechos por los cuales se acuse a las personas, la perfección no siempre va a ser la misma, ya que puede existir, como en el presente hecho, sobrevenido de personas excepcionales, un solo criterio de esclarecimiento de hechos y de aplicación mecánica de la norma. También que la misma deberá reconstruirse a través de la información clara de los hechos en la que se proporcione pruebas sólidas y que pueda llevarse a cabo una sola interpretación adecuada del mismo. Estas pueden permitir tomar una decisión correcta en la resolución final del caso. Por eso que la narración personifica cada una de las distintas perspectivas acerca de lo que es el derecho. Esta cuestión es muy importante sobre todos los hechos, que sea el imputado culpable o no. En el caso de la caverna, el resultado ha sido desorbitante. Se han venido una participación activa en el debate de argumento, interpretando y confrontando posiciones en torno al caso. Este caso se hizo muy complejo. Se aplicaba la ley, pero luego de aplicarse la ley se pedía clemencia, dentro del concepto que el derecho no es totalmente justo. El presidente al que le piden el indulto no está hecho para hacer justicia. El indulto es una decisión política, es un perdón político. Yo personalmente no creo que nuestro derecho haga necesaria la monstruosa conclusión de que estos hombres son culpables, sino que estábamos en un proceso de sobrevivencia y que no se puede llamar un crimen total y que se puede justificar la absolución de los acusados.